10 grados 5 décimas la temperatura. Está fresco. Vamos a charlar un rato con Daniel Barenboim. Todos lo conocen, no hace falta que yo lo presente. Yo pensaba recién una cosa que estudié hace muchos años. Kant, el filósofo, vivía en una ciudad que se llamaba Königsberg. Y hay un mito, que por supuesto seguro es mentira, pero merece ser verdadero, que Kant daba vueltas alrededor de la plaza de Königsberg todos los días a la misma hora, y que era tan exacto al hacerlo que la gente ajustaba sus relojes cuando Kant pasaba. Yo digo, vamos a charlar ahora con Barenboim, y eso es lo que me indica a mí que han pasado 5 años desde el momento en el que estuvimos acá, porque se ha convertido en una visita regular del programa cada año que vuelve a la Argentina, cosa que yo le quiero agradecer. Y lo hago con muchísimo placer. Lo hago con muchísimo placer. Lo escuchaba, lo veía recién, escuchar con atención lo del fútbol. ¿Siguió el Mundial? Sí, claro que sí, sabe. Y sufrí, en primer lugar sufrí por Argentina, porque yo siempre fui un gran hincha de Argentina en fútbol, y en realidad por toda América Latina, que América Latina toda mi vida fue un símbolo del gran fútbol. Una vez Argentina, una vez Brasil, una vez Chile, etcétera, etcétera. Y ahora... Uruguay también. Uruguay, pero Uruguay ya hace muchos años que fue campeón y no en fin, todo eso. Y ahora de repente cayeron todos. Colombia, sí, que fue un equipo muy fuerte, y me entristeció mucho eso. Pero le estaba diciendo que mañana por lo menos con los franceses y los belgas no va a haber problema de entenderse porque hablan el mismo idioma. Es probablemente el único partido donde los jugadores hablan el mismo idioma. Y son países con mucha rivalidad también, ¿no? Porque los franceses más conocidos son belgas. Sí, sí, sí. Muchos escritores y bueno, y tal. Bueno, viene al Festival Barenboim 2018. Va a dirigir la ópera Tristán e Isolda de Wagner en el Colón el miércoles 11, sábado 14 y miércoles 18 a las 6 de la tarde y el domingo 22 a las 3 de la tarde. ¿Por qué hay que escuchar a Wagner? ¿Por qué vale la pena escuchar a Wagner? ¿Qué hay en Wagner? Yo creo que necesitamos muchas horas para... Las tenemos. Hablemos. Eso Hay muchas razones, pero lo principal naturalmente lo decide el individuo, qué es lo que a él le atrae, qué es lo que a él lo llena. Wagner, vamos a empezar por el aspecto, digamos, más académico. Wagner es históricamente uno de los compositores más importantes, si no el más importante. Me explico. Históricamente hubo un desarrollo de la música como la conocemos hoy, digamos desde el siglo XVII, ¿no? Y naturalmente cambiaron muchas cosas, cambiaron los instrumentos, cambió el idioma, cambió la armonía, etcétera, etcétera, etcétera. Y los grandes compositores muchas veces inventaron nuevas cosas y otros eran más conservadores. Cuando digo hablar históricamente me refiero a compositores que cambiaron el rumbo de la música. Por ejemplo, Mendelssohn, que fue un compositor magnífico, y los pobres que seríamos sin el concierto para violín y las canciones sin palabras, el efecto de muchas otras obras, pero el rumbo de la música no hubiera cambiado de ninguna forma, hubiera quedado exactamente como él, o sea que su paso por este universo, desde el punto de vista histórico, es completamente innecesario, salvo que escribió música con mucha belleza. Hay otros compositores, empezando por Bach, que supo juntar todo lo que hubo antes de él y hacer una especie de edificio, de un museo de todo lo que hubo antes de él, y al mismo tiempo dar un empuje hacia el futuro. O sea, Bach era conservador y moderno al mismo tiempo.
Y en ese sentido Wagner es único, porque no hubo, a mi modo de ver, no hubo otro compositor en la historia de la música que supo y pudo hacer esas dos cosas. Mostrar todo lo que recibió del pasado y abrir la puerta. O sea, hubo una música hasta Wagner y otra después de Sí, Wagner. sí. ¿Y esa renovación se dio en la estructura o en la forma? En ambas, en varias cosas. En primer lugar, en el tamaño. ¿No? Antes de Wagner no había óperas de esa dimensión, de lo largo que son, de también de lo interesante que son los sujetos, ¿no? Los libretos que escribió él mismo y realmente extraordinario. Musicalmente, lo que Wagner hizo es desarrolló enormemente el cromatismo, porque el cromatismo son los pasos chiquititos de medio tono, ¿no? El cromatismo crea acordes disonantes, porque no son los grandes intervalos. Do, mi, sol, es un acorde muy neutral. Pero cuando hay acordes con cromatismo, crean una tensión, una otra tensión, y una tensión que se puede, ¿cómo quiere que estoy buscando la palabra? No me viene la palabra, qué tontería. Cuando uno no está seguro, cuando uno está... Ambiguo. Incertidumbre. ¿Cierto? Ambiguo. Ambiguo, perdone, gracias. Sí, o sea, el cromatismo, los acordes de una obra... ¿Cromatismo literalmente viene de color, el color de la nota, o no? No. No, ok. Pero la Ambigüedad. La ambigüedad es una cosa negativa generalmente, es visto como negativo en el mundo, tal y tal, no Claro. sabe lo que quiere o no sabe cómo hacerlo, Sí, está ambiguo. En cambio, en la música, cuando te traen esos acordes cromáticos, hay más soluciones, porque la disonancia es más grande, puede ir hacia una tonalidad o hacia otra. Y Wagner, como un gran maestro de todo eso, no te da la solución. Entonces estás en una situación que estás en una tensión mucho más grande pensando a dónde va a ir la música. ¿A dónde va a ir la música? ¿De qué se trata Tristana y Isolda? Tristán y Isolda es considerada como una ópera basada en una gran historia de amor, con todas las dificultades que puede tener. Yo pienso que no es así, naturalmente que hay una historia de amor, pero el mensaje principal, si se puede decir así, es la muerte. O sea, lo que está por encima de la cabeza durante el Tristán y Isolda es la muerte. Ellos beben un líquido que se habla como que es un líquido para el amor, pero en realidad es para la muerte, porque lo que quieren es morir, porque no pueden mantener esa relación, porque ella estaba comprometida a casarse con el rey Marque. Y eligen morir juntos. ¿Eh? Y eligen morir juntos. No eligen, pero... Bueno, las circunstancias lo llevan, digamos. Los llevan. Se puede decir que sí, no prácticamente, pero sí. Terminan eligiendo. Terminar juntos. El primer acto es el viaje del barco, cuando a Tristán lo mandaron a buscarla para traerla al rey. Y ahí se ve que ya hubo una historia antes, una historia muy fuerte que los marcó a los dos en formas diferentes. El segundo acto es la realización de ese amor mientras el rey va a la casa. Y el tercer acto es donde él está en delirio, se vuelve completamente loco y muere, y
y ella llega tarde. Ella llega tarde y por eso el último pedazo de la ópera que ella canta se llama Liebestod, la muerte del amor. ¿Y a ella qué le pasa? Eso no está claro. Muere. Porque así contado parece Romeo y Julieta al final. Sí, no. Ella deja este mundo, no se sabe cómo. Ujú. No está explícito. Sí. No está Entiendo. explícito, se puede poner en escena de muchas formas. ¿Es un equívoco que Wagner haya peleado contra la ideología tantas décadas? Esa pelea que se da todo el tiempo cuando se habla de Wagner. Bueno. En cambio, hablar de la belleza, estar hablando del nazismo. Bueno, en primer lugar, opiniones públicas o políticas son más fáciles de entender que la música. En primer lugar. Porque además se juega con los hechos. No se puede hablar de Wagner y el nazismo. Wagner murió en 1883. Claro. Hitler subió al poder en 1933. ¿Qué es lo que pasó? Que Wagner era su compositor preferido. Claro. O sea, Hitler lo adoptó como su profeta. Y Wagner fue un antisemita asqueroso, no antisemita. O sea, el antisemitismo era algo normal en los nacionalistas franceses, alemanes, ingleses en el siglo XIX. Pero Wagner lo llevó a un grado espantoso y escribió, entre muchas otras cosas, un librito que se llama en alemán Das Judentum in der Musik, el judaísmo en la música, que es una de las cosas más horrendas que se pueden escribir sobre un pueblo. Ujú. Pero Hitler lo adoptó, digo, como su propio profeta o mejor dicho, sí, y desarrolló su programa antisemita en muchos casos, siguiendo las instrucciones de Wagner y las opiniones de Wagner. Por eso se creó una simbiosis entre los dos. Los casos más extremos fueron casos de gente que fueron enviados a la cámara de gas mientras se tocaba música de Wagner. Ujú. Entonces, los que sobrevivieron eso, es Sí, claro. natural que no quieren, no pueden oír esa música ni oír hablar de él. Hay una discusión que ahora se empezó a dar, no desde el punto de vista del nazismo, pero desde el punto de vista de otras costumbres y demás, con todo el tema de lo que se llamó en Estados Unidos el Me Too, etcétera, ¿no? Con la conducta privada de algunas personas, que en muchos casos fue delito, y sus obras. La pregunta es, ¿hasta dónde el hombre y la obra tienen que ver o tienen que ser juzgados igual? Le explico cuál es mi razonamiento. Yo creo que la obra es lo mejor del hombre, no es el hombre. Es lo mejor que el hombre tiene para dar. Entonces siempre va a ser mejor la obra que el hombre, sea como sea el hombre. ¿Hay que confundir la obra y el hombre? Yo creo que no. Mire, por ejemplo, Arturo Toscanini, que fue uno de los seres morales más fuertes de toda la historia y que luchó contra Mussolini abiertamente, luchó contra Hitler, era el director preferido en Bayreuth a principios de los años 30, y cuando Hitler subió al poder y Hitler iba a ir a Bayreuth, él canceló su actuación en Bayreuth y en lugar de eso se fue a Palestina, donde se había creado una orquesta de refugiados judíos de Centro Europa. Una orquesta formada por músicos judíos de Polonia, de Hungría, de muchos, y Alemania, Austria, etcétera, etcétera. O sea que es un monumento a la moral y al coraje. ¿Qué hizo él?
hay que decir, eso fue antes del Holocausto, ¿no? O sea que lo que vengo de contar de los campos de concentración no había sucedido aún. Sí, Pero sí. Wagner y Toscanini pensó que Wagner es lo más importante que hay musicalmente y llevó a la orquesta de judíos de Palestina en gira al Cairo para tocar Wagner. Porque él pensaba, como usted lo bien lo dijo ahora, que hay que separar. Yo voy un paso más adelante. Si las óperas de Wagner tuviesen un color antisemita, yo sería el primero en no dirigirlas. No podría, yo como judío, no podría. Pero no veo nada de antisemitismo en las óperas de Wagner. Hay algunos personajes de los cuales los otros personajes se burlan, que mucha gente dice que son ejemplos de judíos. de juderío, pero eso no está claro y no es verdad. Y antes de que lo tomara Hitler como su compositor favorito, la carrera de él ya había explotado, digamos, ya era... Wagner era famosísimo. Ya era famoso, sí. No Wagner, es que tuvo el impulso en no. Wagner era famosísimo y su influencia sobre sus colegas, sobre Tchaikovsky, sobre Debussy y muchos otros, Bruckner, estaba bien claro durante su vida y después de su muerte. Él murió en el 83. Era el compositor más del cual se hablaba más que de todos los otros. Hace poco nosotros en Argentina sufrimos un poco esa locura cuando, por orden de la presidenta, se sacó el monumento a Colón, ¿no? Un monumento increíble, hecho con mucho esfuerzo por los italianos a principios del siglo, para el centenario. Y si uno se pone a pensar, ya sea por la persona retratada o por quien hizo el retrato en el arte, lo mismo en tantas otras manifestaciones culturales, habría que tirar abajo la mitad del Louvre, porque siempre había algún tipo que era indeseable. Muchos de los personajes pintados son personajes indeseables. Entonces me parece que es una locura no mirar la obra y hacer todo un cálculo histórico de quién era la persona, quién no era. Me parece que es una cosa que realmente que se ve mucho. Es decir, el extremo máximo es son los talibanes que agarraron esos... ¿Te acordás? Esos budas que estaban en el medio del camino, de la ruta de la seda, y los volaron, cosas que tenían más de 2000 años. Es una locura No, eso. absolutamente. Y yo creo que lo que vos has sufrido en el tema de Wagner tiene que ver con eso. En el fondo tiene que ver con eso. Yo no sufrí nada en el tema Wagner. Yo no sufrí nada en el tema Wagner. Bueno, todas las críticas que te hicieron y demás, por eso. Sí, pero las críticas que se me hicieron no estaban basadas en lo que pasó realmente. Es completamente una historia que no tiene ninguna relación. La historia verdadera, si la queréis oír, es muy simple. La Orquesta Filarmónica de Israel se dio cuenta, por los años 80, que tenían un hueco en su educación musical, porque ellos tocaban mucho, sobre todo Mahler y Bruckner, que venían directamente de ahí. Y Zubin Mehta, que era y lo es aún el director musical, apoyó a la gente que decía eso y les sugirió de hacer un concierto donde puedan tocar algo de Wagner para que vean de dónde viene la música que a ellos les gusta tanto tocar. Ese concierto no pudo tenerlo. En ese concierto tenía que tocar el preludio de muerte de Wagner y no pudo, hubo protestas y no sé cuánto, se paró. 10 años más tarde, él y la orquesta vinieron a verme, a hablar, para decir: tú eres el único que puede hacer eso, porque sos israelí. Y yo dije, sí, con mucho gusto. Entonces, yo estaba dirigiendo otros conciertos normales y se anunció un concierto especial de 1 hora, gratis,
Porque yo les dije, lo único que no estoy dispuesto a hacer es hacer un concierto donde haya algo de Wagner en un concierto de abono, donde alguien por desvío... Ok, termina estando ahí sin querer, claro. O sea, para que, no sorprender al público con exactamente. Para hacer Wagner tiene que ser que la gente tenga que ir a la caja y comprar la entrada. Y el que no quiere no va. Y empecé a ensayar y empezó el escándalo y había un comité que se ocupaba de decidir las cuestiones morales para la orquesta, como por ejemplo si una orquesta judía tenía que ir a Sudáfrica en esa época por el racismo. Claro. Todos esos temas que no tienen que ver con la música. Y esa comisión decidió que el concierto no tenía que tener lugar. Entonces yo dije, yo le hago una propuesta, no, cancelamos el concierto y hacemos un ensayo general abierto. Donde gente joven pueda venir, invitamos a las escuelas, etc. Y eso es lo que se hizo. Como por casualidad, el concierto era a mediodía, a las 12. Como por casualidad, a las 11 empezó una manifestación por las calles con niños de 12, 11 y 12 años manifestando contra el hecho que iba a tocar Wagner. Eso es lo que se llama... Es una preocupación. Honesta política. Es una preocupación muy grande de los chicos de 11 años, Wagner, sí. Y yo fui antes del concierto, enfrente de la sala, donde había un pequeño negocio donde vendía frutas y cosas así. Tenía un poco de hambre y fui... Él me reconoció y me dice, ¿y por qué se mete en toda esa historia de Wagner? Wagner vivió en Berlín y fue amigo íntimo de Hitler. No daban el tiempo, claro. O sea, esa era la actitud. En el 2000, en el año 2000, yo... Como a lo mejor saben, yo creé la orquesta West Eastern Divan en el 99. En Weimar, en la ciudad de ex Alemania del Este. Y me pidió de verme el director del Festival de Israel, que yo naturalmente lo recibí con mucho gusto. Lo escuchó los ensayos, quedó encantado de todo el proyecto y me dijo, usted es la persona que puede dirigir Wagner. Y sea, hay que terminar con eso, que es una cosa realmente inútil, que no tiene ningún sentido. Si yo quisiera invitarlo, que venga con la Staatskapelle, que está ahora aquí. La Orquesta de la Ópera de Berlín, a hacer un concierto Wagner. A ver si puede conseguir algún gran cantante y hacemos eso. Yo lo llamo a Plácido Domingo. Plácido Domingo
había empezado su carrera en Tel Aviv. Es un hecho que no todo el mundo lo sabe. En el año 62, muy jovencito, fue con su mujer, creo que recién casado. Ahí estuvo dos años y medio en la ópera de Tel Aviv y tenía un sentimiento de gratitud y de cariño por todo lo que vivió. Y entonces yo le digo, ¿qué te parece? ¿Tienes ganas de venir? Dice, estoy contigo, voy inmediatamente. Y eso fue fijado para julio del 2001. Y vamos a hacer 2 conciertos de otro programa, uno con la novena de Beethoven y el otro no me acuerdo qué era. Y luego el concierto Wagner. En abril me llama este mismo director del Festival de Israel, que seguramente, yo pensé, había tenido una gran operación de la garganta, porque tenía una voz de una timidez y además vibraba la voz. Me dice, no sé cómo decírselo, lo siento tanto, pero el Ministerio de Cultura me acaba de decir que si seguimos adelante con este concierto Wagner, ellos van a cancelar todo el apoyo al festival, que es un festival de cultura bastante importante. Y digo, pero dice, no quiero que me lo cancele porque... digo, no le voy a hacer eso. Digo, yo, no, claro que no. Voy a hacer otro programa y ya está. Me dice, el concierto está completamente vendido. Se vendió en pocas horas, claro, para ese domingo, Wagner, ¿no? Evidente. Y entonces estábamos en gira con toda la ópera, como estamos aquí en Madrid. Y fuimos de Madrid a Tel Aviv. Y hubo una conferencia de prensa en el aeropuerto, donde estaban los delegados de la orquesta, toda la prensa, tanta televisión no había visto nunca, yo, todo el mundo ahí. Y me hacen preguntas sobre muchas cosas y después sobre este tema. Cuando me hace esa pregunta, en ese momento, el teléfono móvil de uno de los cameraman, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Sí, los camarógrafos. Sí, empieza a sonar pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam, famoso extracto de la Valquiria. Claro. Y yo le digo, antes de contestar, le digo, perdone, ¿usted sabe lo que está escuchando? No sé lo que es, pero me encanta. Digo, es de Wagner. No es posible. Sí, fíjese, se lo aseguro, yo lo he dirigido. Ese es el grado de ignorancia y la cosa patológica que se llevó a la opinión pública por la actitud del gobierno. Fuimos a Jerusalén, hicimos el concierto, ese era el último concierto. Ahora, en lugar de la primera acto de la Valquiria, había la cuarta sinfonía de Schumann y la consagración de la primavera. Tocamos eso en la sala de 3.000 personas, todas las butacas vendidas. Y tocamos un bis todavía, el vals de las flores de Tchaikovsky. Y después yo pensé, el gobierno que diga lo que diga, yo les voy a proponer, si quiere. Lo hablé con la orquesta, naturalmente, porque una orquesta alemana no lo podés poner delante de algo así. Ni todo el mundo de acuerdo, lo votaron todo el mundo de acuerdo. Entonces, al terminar el bis, yo les dije, como ustedes bien saben, este tenía que haber sido un concierto Wagner. Nosotros venimos ahora de gira, tenemos la música aquí.
si queréis, podemos tocar. Empezaron los gritos. Criminales, bueno. Y yo estuve en discusión con el público desde el escenario 45 minutos. Todo eso está documentado. No se menciona nunca cuando se me critica, pero está documentado. 45 minutos. Y al final había gente que decía, sí, no. Y yo al final le dije, mire, ya escucharon todo un concierto. Cuarta Sinfonía de Schumann, Consagración a Primavera y un bis. Los que no quieren oír Wagner, ¿por qué no se van? Claro. ¿Por qué no se van? No hay problema. No me ofenden y han tenido el concierto que querían. Y se fueron entre 30 y 40 personas, de 3.000. Y el resto se quedó. Eso se quedó, nosotros tocamos, tiraron flores, gran hermoso. Yo salgo del escenario y ¿quién me espera detrás del escenario? La policía. Me jodés. No. Sí, estamos preocupados por su Seguridad. seguridad, lo vamos a acompañar al hotel. El hotel estaba en el mismo edificio de la sala de concierto. Y al día siguiente hubo una, no sé si fue una conferencia de prensa o un cuestionario con el presidente de la República, quien me acusó de haber violado a Israel culturalmente. Esa es la historia. ¿Cómo como todos esos hechos no se saben, se dice, Barenboim quiso hacer Wagner en Jerusalén y pasó todo eso. ¿Y tuvo luego algún tipo de consecuencia judicial o policial? No. No, bueno, él me acusó de haber violado me Israel imagino. culturalmente, pero a él lo acusaron de violar no cultura, pero mujeres, y estuvo en la cárcel, salió. Es cierto. Sí. Esa fue la consecuencia. Un poco larga la historia, pero... No, muy interesante. Muy buena. Ahora, en la misma línea, no me quiero ir de ahí, pero tiene que ver con eso la pregunta. Claramente el que toca música siente la música que toca. Es difícil tocar, me imagino, sin sentir la música, sin expresar emociones al mismo tiempo. El que escribe también está sintiendo emociones cuando escribe naturalmente. Él tiene las emociones, me imagino, tiene las emociones y los conocimientos también, no es solo emoción. Y luego escribe lo que a él le parece representa lo que él piensa y siente. Vuelvo entonces a la pregunta de origen. ¿Se puede separar al hombre con sus emociones, sus expresiones y todo lo que significa de la obra, o cuando usted está de alguna manera interpretando la obra, lo está interpretando al hombre? No, yo no creo que se pueda interpretar la música según la biografía. Le voy a decir por qué. Imagínense que se habla de un compositor X, quien sea, que tuvo una vida muy difícil, que tuvo problemas sociales, problemas emocionales, problemas sexuales, todo, una vida torturada. Hay que interpretar la música como la música de un ser torturado. ¿Y quién nos garantiza que fue así? A lo mejor, justamente en la música, donde él encontró la tranquilidad. Claro. La música no se puede interpretar por la biografía. Además, hay casos concretos. Beethoven estaba al punto de suicidarse, hizo un testamento, Heiligenstadt Testament, un testamento, y contemporáneamente a eso escribió una de las obras más libres, abiertas Es que incluso si lo trasladas a otra disciplina, ¿vos ves en algún cuadro de Picasso que el tipo fue un miserable? Que le pegaba a la mujer, que trató mal a los hijos, que ignoró a su familia, que jodió a todo el mundo? No, ves talento. No, además Lo que ves es belleza, ves belleza. Esa belleza lo trasciende al tipo. Por eso yo digo que la obra es lo mejor del tipo. Es lo que el tipo tiene para dar. De lejos. Además, hay casos, como el caso de Van Gogh, donde él quería pintar como un tío que él tenía y como Millet. Millet es un petit maître,
y el tío no existía. Y él sufrió porque no podía pintar como esos tipos. Es decir, que a veces la conciencia del propio artista respecto de su obra tampoco existe tan claramente. Es decir, no solamente porque siendo nazi o no nazi, sino que a veces ni siquiera sabe la dimensión que tiene lo que está haciendo. Yo dirigí en Bayreuth 18 años consecutivos. Y en uno de ellos, no me acuerdo en cuál, el nieto de Wagner, que era el intendente del festival, Wolfgang Wagner, dice: ¿querés que te muestre el lugar donde Hitler tenía ¿cómo se llama? Una lágrima. Una lágrima. Digo, ¿qué lágrima? Y me sacó la partitura de Lohengrin y me mostró aquí. Cada vez que llegaba a este pasaje, el Führer tenía una lágrima. Y me dio tanto asco, ¿no? Y empecé a pensar, ¿cómo es posible que alguien que puede haber matado 6 millones de judíos y quién sabe cuánta gente más, que casi arruinó el mundo completamente, tenía la posibilidad de emocionarse por un momento de belleza de la música? ¿Cómo es posible? Hitler era vegetariano. Hitler era vegetariano. Hitler pensaba que matar a los animales y comérselos era cruel. Sí, sí, no, pero... O sea, eso es lo loco de la condición humana. Que las dos cosas pueden pasar a la vez. La lágrima y la locura, la muerte y la belleza. O sea, que no es... Ojalá los malos solo tuvieran bigote y fueran identificables. No, claro, pero o sea, la música es un mundo aparte y al mismo tiempo forma parte de nuestro mundo. O sea, la música te da la posibilidad de escaparte de este mundo y vivir en la estratosfera durante la obra, y al mismo tiempo te da, a mi modo de ver, te da las herramientas para entender el mundo también. La música es un todo. La música es emoción, claro, pero no es solo emoción. Con emoción y pasión no podés hacer música, ni escribirla, ni tocarla. Bueno, es matemática. Hay matemática, hay todo. En la música hay exacto. Por eso es tan estúpido lo que está pasando en todo el mundo, que se anula prácticamente, poco a poco, la educación musical en las escuelas. Nadie me va a explicar a mí por qué es importantísimo estudiar literatura, biología, matemática y no música. ¿Pero está pasando eso? ¿Se está en todo el mundo, mismo en países donde tienen la música desde la cuna, como Alemania y Austria, mucho menos de lo que había antes. Y yo no lo digo para que haya más público o para que haya más músicos, sino porque yo aprendí mucho más de la música para la vida que de la vida para la música. Hice un trayecto contrario al normal, porque empecé muy temprano. Y mi papá lo criticaban siempre, que fue mi maestro también, que me dejaba tocar las últimas sonatas de Beethoven a los 11, 12, 13 años. Porque son obras que necesitan una madurez que no se puede tener sin las experiencias de la vida, decían todos. Y él contestaba simplemente, sí, yo no digo que sea el ejemplo de madurez, pero en primer lugar hay gente vieja e inmadura, y hay gente joven con madurez anticipada. Además, que él ponga la partitura en el cajón, no por eso se va a poner más maduro con la obra, mejor que empiece, ¿no? Así que, entonces, ¿qué pasa? Que es verdad, la crítica era justo en la definición, que eran obras que necesitaban madurez. Y yo no pretendo tener la madurez en esa época, ni de tenerla hoy. Lo que sí sé es que yo aprendí al analizar las obras, al analizar los cambios que se pueden llamar emotivos o psicológicos en la obra, aprendí para la vida de eso. ¿Qué es, Daniel, lo más difícil de dirigir? Eso depende. Eso no hay una regla, depende de la persona, depende de su educación. Las dificultades son
distintas. Por ejemplo, dirigir la consagración de la primavera es una dificultad rítmica atroz. La sinfonía de Beethoven no. Entonces, si la educación del director estuvo más bien basada en la armonía y en la forma, le queda más fácil el Beethoven que la consagración. Ahora, pero fuera de la música, ¿cómo hacer para que todos esos tipos que están ahí entiendan la misma partitura y la ejecuten igual, del mismo modo, con la misma intensidad o la misma emoción? No se puede, y tampoco yo no creo que se debe desear que todos lo hagan igual. Porque la música no es el pedazo de papel blanco con manchas negras que se compraba antes en los negocios y ahora digital se puede. Amazon, ¿no? La música, ¿qué es la Quinta Sinfonía de Beethoven? La Quinta Sinfonía es algo que existe cuando en algún lugar de este mundo una orquesta y un director la ejecutan. Esa es la música. Quiere decir que la información de esas manchas negras sobre el papel blanco es solo parte de la información. Es como si... ¿Usted habla danés de Dinamarca, el idioma? No. Bueno, pero el alfabeto lo conoce. Como si yo le doy un diario danés y usted me lo lee. No entiende nada. No entiende nada, pero lo lee. Esas son las manchas negras. O sea, hay que saber leer el sentido de lo que se está diciendo. Hay que saber entender el idioma de la música. ¿Qué es la tensión? ¿Qué es la emoción? ¿Qué es la profundidad? ¿Qué es lo alegre? ¿Qué es lo triste? Etcétera, etcétera, etcétera. Las manchitas esas negras no te dicen eso. ¿Eso puede algún día hacerlo la inteligencia artificial o no? Esperemos que no. Si no, no voy a tener trabajo. Pero cuando usted ve, por ejemplo, yo pensaba en lo que usted decía recién. Usted ve un archivo de MP3, por ejemplo, o música que está digitalizada. De algún modo, esa es música que en algún momento se expresó, como usted dice, con algún director o con alguna orquesta, pero que después terminó en una sucesión de unos y ceros, ¿no? Y hay una computadora que la está interpretando. No sé. A eso no puedo, no sé cómo contestarle eso. Pero eso no es el problema. El problema es que seguramente, que en el caso de MP3, por ejemplo, pierde mucha calidad. Es decir, cuando vos escuchas un disco de pasta completo, con ese mismo concierto, pasado después a MP3, te encontrás que hay una serie de sonidos que desaparecen. Eso sí es un problema. Eso seguro. Si fuese igual, no habría problema. El asunto es que no es igual. Eso seguro, y eso es una gran lástima, porque la sensibilidad, no solo del público, sino de los ejecutantes, sufrió mucho de todo eso. Porque antes, hasta hace 10 años, 15 años, había fanáticos del sonido que buscaban otros mejores púas, mejores todo amplificadores. Eso. Sí. Y ahora por YouTube se oye todo gratis y no hay eso. Pero una cosa es cierta. Mire, le voy a contar algo que está indirectamente relacionado con eso. En 1975, Pierre Boulez, el gran compositor francés, volvió a Francia de su exilio, que había estado, autoexilio, y creó en el Centro Pompidou lo que se llama el IRCAM, que es justamente un proyecto enorme de desarrollo y de musical, de instrumentos, de electrónica, de todo. Y hubo muchas obras con electrónica, o sea, con cosas que habían estado grabadas y que se clavan. Y a mí eso nunca me atrajo. Y yo, que lo conocía muy bien, lo discutí con él muchas veces y le digo, no puede ser, la música es algo que tiene que ver el momento. ¿Qué pasó desde 1975 hasta hoy? Que se desarrolló se desarrollaron todos los métodos electrónicos para que se pueda hacer mientras se está tocando. O sea, un violino, un piano o un clarinete, cualquier instrumento, toca algo
Y eso viene cambiado por lo electrónico y lo introduce a la música actual. Y eso tiene una poesía increíble, porque es otro sonido. O sea, en cierto modo, la música nos permite entender la poesía en una forma única. Bela Bartók inventó la poesía de la percusión. Antes de Bartók había un triángulo, como en la cuarta sinfonía de Brahms, o en el primer concierto de Liszt, que decía ding, 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 ting, ting, y ya está. Bartók desarrolló todo eso y descubrió la poesía de la percusión en obras como la música para cuerdas y percusión, el primer concierto para piano, etc. Y Boulez, para mí, descubrió la poesía de lo electrónico. Y eso me encantó tanto que ahora yo hice un encargo a un muy buen compositor, Philippe Manoury, para piano y electrónico. Como siempre, gracias por haber estado acá. Tendría que venir más de una vez por año, así podemos charlar o que usted me dé más tiempo. A ver, no, le contamos a la gente, antes de despedirlo, cómo es esta historia. A ver, por un lado me cuentan que el presidente de la Cámara de Diputados, Monzó, y la diputada Piccolomi invitan a usted le van a entregar la mención de honor diputado nacional Juan Bautista Alberdi a Daniel Barenboim. Esto es el jueves 12 de julio. Hablemos del festival. Va a estar la ópera Tristana y Isolda, bueno, claro, de Wagner en el Colón, miércoles 11, sábado 14 y miércoles 18 a las 6 de la tarde y domingo 22 de julio a las 3 de la tarde. El director musical es obviamente Barenboim y el director de escena Harry Kupfer. Va a haber conciertos sinfónicos en el CCK. El viernes 13, domingo 15, martes 17, jueves 19 y viernes 20 a las 8 de la noche. Bueno, el programa musical del viernes son 2 sinfonías de Brahms, el domingo también sinfonías, bueno, todos los días, domingo, martes y jueves son distintas sinfonías de Brahms. El viernes 20 de julio es Debussy y Stravinsky, la consagración de la primavera. Gracias, Barenboim, por haber estado acá. Gracias a ustedes.